Entonces, atentos nuevamente a esta segunda parte que tenemos para esta semana, ¿ya? La reseña histórica. Es sabido que el trasladarse de un lugar a otro es una necesidad que tiene el ser humano desde la época primitiva. Cierto es que ellos o nosotros como personas hemos ido mejorando con el tiempo y hemos hecho nuevos descubrimientos hasta llegar y conocer el vehículo que a la fecha nosotros hacemos uso. Esto ha ido en progreso de acuerdo con el desarrollo de la humanidad, ¿sí? El ser humano ha ido inventando y creando nuevas cosas en el transcurso que va pasando y evolucionando como ser humano. Antiguamente existían los animales que servían para transportar a las personas, ¿no? Animales de tiro, jalaban carruajes y de esta forma se podían transportar las personas. Entonces, la utilización de estos rumiantes, estos animales de tiro, lógicamente data desde la antigüedad. Sin duda, dice, ¿no? Los egipcios utilizaron estos animales con el fin de movilizar los materiales de construcción para los monumentos que nosotros ahora conocemos como parte de la historia. Grandes monumentos que en la actualidad nosotros podemos apreciar, ¿no? Pero para esa construcción fue necesario hacer el uso de estos animales que les permitieron movilizar esos materiales de una cantera hasta el pie de obra, ¿no? De estos monumentos que conocemos. La época romana, que vimos un poco sobre el sistema vial romano, utilizaron diferentes clases de vehículos. Nos dieron una idea de lo que vino a ser ese sistema vial, ¿no? En aquel entonces. Esto con el uso de movilizar, transportar personas y mercancías. Y construyeron espléndidas carreteras. Y eso es cierto, porque hemos visto la semana pasada que mejoraron las condiciones de la superficie, ¿no? Del pavimento. Dotaron de ciertos parámetros a la vía con el fin de que se pudieran conservar, mantener y brindar mayor facilidad para el circulamiento de los vehículos a tiro en aquel momento. Entonces, la utilización del caballo como animal de tiro no reaparece sino hasta mucho después, dice, y al mismo tiempo aparecieron los primeros vehículos de 4 ruedas, los coches en cajas cerradas. Estos aparecieron en el siglo XVI y fueron evolucionando hasta nuestra época, ¿no? Ese criterio ya se manejaba. Pero no fue hasta el año de 1769 que el francés Cugnot construye un carruaje con máquina a vapor. Y este vehículo fue el primero que llegó a circular, sin hacer uso lógicamente de la fuerza de un animal que jalara el carruaje. Entonces nosotros podemos ver en la imagen la dimensión que tuvo este vehículo, que fue el primero que se construyó en el año 1769, cuya máquina funcionaba a vapor. Imaginemos la velocidad que lograría alcanzar este vehículo, ¿no? Ahora ciertamente los vehículos con los que estamos familiarizados y vemos de manera tan común para nosotros modelos, tamaños, colores, potencia de motor, entre otras características, pero eso surge en una primera etapa que fue de inventar, ¿no? De crear un vehículo para cubrir esa necesidad que tenía el ser humano. Y esto se fue perfeccionando. Entonces, lo que vamos a ver es parte de esto, cómo fue evolucionando el vehículo, ¿no? Esos vehículos que ahora nosotros conocemos y son motorizados. En 1785, el inglés Murdoch construye un vehículo de transporte, pero esta vez para personas, ya más enfocado a las personas, ¿no? Y alcanza una velocidad de 13 kilómetros por hora. Mire,
Este vehículo, bueno, los 13 kilómetros por hora, lógicamente que en la actualidad ya se superó largamente, ¿no? Pero estamos hablando del año 1785. Entonces, son muchos años atrás, ¿no? En el año de 1863 aparece un vehículo a combustión interna, quiere decir con el uso de gasolina, de combustible, por primera vez en el año 1863. Y ese vehículo alcanza una velocidad de 18 kilómetros por hora, siendo, dice, descubierto por Otto, pero más adelante Daimler y Maybach perfeccionan ese descubrimiento de Otto y patentan este descubrimiento, este invento en 1882. Pero ¿quién descubrió previamente el vehículo a combustión interna con el uso de gasolina? Fue Otto en 1863. Pero años más tarde, Daimler y Maybach patentan el invento perfeccionando lo descubierto por Otto. Pero otro de los inventos que también revolucionaron y el vehículo llegó a alcanzar mayores velocidades gracias al invento fueron los neumáticos, las llantas. Y fue descubierto por irlandés Dunlop en el año 1888. El nombre es muy conocido porque también es nombre de una marca comercial, ¿no? De los tipos de neumáticos y llantas. Entonces, aquí también hay un corte en la historia, un punto que resaltar, que es el descubrimiento de los neumáticos, de las llantas. Y ello perfeccionaron a los vehículos para que estos pudieran alcanzar mayores velocidades. Desde ahí, dice, se perfeccionan las patentes de Daimler y Benz, y ellos construyeron un vehículo que alcanzó una velocidad de 20.5 kilómetros por hora. En 1898 se llega a 60 y en 1902 a 83 kilómetros por hora. En 1904 vamos avanzando en el tiempo, en una línea de tiempo. Henry Ford llega a 91.4 kilómetros por hora. Y en 1909 Benz alcanza una velocidad con el vehículo que perfecciona a 106 kilómetros por hora. Entonces, es en este punto que los automóviles dejan de estar en una fase experimental. Desde el inicio, ¿no? Veíamos, desde Cugnot que inventa la máquina a vapor, hasta este punto en la historia, en el año 1909, pasa de estar en una fase de experimentación los vehículos, pasa a la comercialización. Se empieza a comercializar. Dice, desde entonces el desarrollo del automovilismo toma un incremento fantástico. En 1957 se llega a 107 millones de vehículos, colocándose Estados Unidos a la vanguardia en la producción de vehículos. Y hoy, si bien es cierto, todo el parque automotor, si es que no es por generalizar, esto es un problema mundial, existe gran cantidad de vehículos y ya no se puede circular libremente por algunas vías porque existen horas punta, existe gran cantidad de vehículos, ¿no? Nos hemos visto abarrotados de tantos vehículos, pero esto ya es a partir de que se empiezan a comercializar esos vehículos en una segunda fase. Entonces pasó por diferentes partes, procesos en cuanto a la historia cuando se investigaban, ¿no? Sí, André. Sí, profesora, un dato curioso. Estados Unidos ha comenzado a fabricar sus autos, pero no en su país, sino mandaba a construir en China. Y es por eso de que China ahí se hizo un país primermundista en ese tiempo, ya que la mano de obra de Estados Unidos lo mandaba a China. Claro, varios de los vehículos se ensamblaban también en otros países, ¿no? Hay que tomar en cuenta también ellos, se fabricaban en unos países
y se ensamblaban en otros, ¿no? Y eso permitía generar gran cantidad de vehículos, no solamente en una parte del mundo, ¿no? Del planeta que era Estados Unidos, sino que Estados Unidos buscaba la forma también de abrirse mercado a nivel mundial, ¿no? Colocaba grandes cantidades de vehículos y se ensamblaban en diversas partes del mundo, ¿no? Y es lo que su compañero comenta de André también, parte de ello, ¿no? Que la mano de obra la generaban en China, ¿no? Pero donde surgían o donde también se fabricaban varios de estos vehículos era Estados Unidos en aquellos tiempos, ¿no? En el año 1907. Muy bien. Dice, las vías ocupaban una importancia desde hace muchos años, en vista que el hombre desde la época primitiva buscaba lugares fáciles para poderse transportar de un centro poblado a otro, ¿no? O de una cabaña a otra. Y en este transcurso se formaron veredas, sendas de paso, praderas para que pudieran transitar las personas por ese lugar, ¿no? Y es así que se empiezan a conformar los estados y se construyen, ¿no? Los caminos, se forman los caminos, pero todo a partir de una necesidad que siempre tuvo el ser humano. Estas sendas o trochas fueron exigiendo mejores condiciones a medida que ya no se iba a pie. Ya surgió, ¿no?, el invento de la rueda y con ello surge también el inicio, ¿no?, de poder reemplazar a los animales de tiro por un vehículo que se pueda transportar por sí solo, se pueda movilizar por sí solo. Entonces empiezan a surgir lo que vimos hace un momento, ¿no?, los vehículos. A medida que progresaban estos vehículos de tiro, fue necesario entonces mejorar las condiciones de la carretera en cuanto a la superficie de rodadura. Esto también permitía que los vehículos lograran alcanzar mayores velocidades. Asimismo, se requería de obras de arte. Vimos, cuando revisamos el sistema vial romano, se implementaron grandes obras de arte como este puente Alcántara, que tenía 220 metros de luz. Los puentes no eran pequeños y todas las obras de arte siempre están relacionadas con los diseños viales. Todo con el fin de poder cubrir o poder pasar de una elevación topográfica a otra, ¿no? Como son cuando existen los ríos, por ejemplo, se tiene que construir un puente, pontones, badenes, cunetas, ¿no? Y todo ello es parte de un sistema de drenaje. Entonces, esas obras de arte también se fueron perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Está muy estrechamente relacionado. Entonces, ¿qué es un camino o cómo se define un camino? El camino es una franja de terreno convenientemente preparada de acuerdo a características técnicas y dotada de obras, esas obras de arte, tal que se pueda transitar o puedan transitar los vehículos a velocidades determinadas, en las condiciones de comodidad, seguridad y economía. Y aquí vamos a resaltar lo siguiente, dice, en velocidades determinadas. Cuando nosotros circulamos por una ruta, por una vía, vemos señalizaciones horizontales, señalizaciones verticales que nos indican también las velocidades máximas para poder circular. Entonces, es porque cuando nosotros hacemos el diseño geométrico de carreteras, cuando nosotros diseñamos una carretera, trabajamos todo con una velocidad de diseño o una velocidad directriz. Esta velocidad directriz va a indicar, por ejemplo, los anchos de vía, los anchos de la calzada, el bombeo, los peraltes, el radio de curvatura, entre otros parámetros, ¿sí? Entonces, todo es de acuerdo a una velocidad de diseño. Si nosotros estamos circulando por esa ruta, por ese tramo,
y encontramos una señalización que indica velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Pero nosotros sobrepasamos esa velocidad y alcanzamos 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en las curvas? Al menos en las curvas. Esas curvas están diseñadas de tal forma de poder contrarrestar las fuerzas centrífugas al momento de que el vehículo circula por estas. Si superamos esa velocidad que se indica en la señalización vertical, nosotros estamos poniéndonos en riesgo. El vehículo se puede despistar, ¿no? Puede salir despedido de la vía porque lógicamente esa curva no está diseñada para que un vehículo circule a mayores velocidades. Muchos de estos son las razones por las cuales se suscitan los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta ello, que son para que los vehículos puedan transitar a velocidades determinadas. Esto con el fin de que se cumpla esta condición de comodidad, seguridad y economía, ¿no? Pero todo respetando, es parte de un sistema, ¿no? Se tiene que respetar lo que se indica al momento de circular por una vía. A veces creemos que vemos una vía y podemos circular a la velocidad que uno pueda, ¿no? Y no es así. Hay que tomar en cuenta las señalizaciones que se indican porque eso responde a un diseño, ¿sí? Eso responde a un diseño preliminar y técnico.